Buenos días, hermanos. Bueno, ya tardes. Eh, Quiero que por favor abran su Biblia en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer del 3 al 5. 1. Vamos a leer de ahí del capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al 15, perdón, del 3 al 15. Lo voy a leer, ¿ya tienen todo su Biblia? Ok, voy a leer, dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta aquí la lectura. Bueno, mucha gente piensa que el cristianismo es pasividad, que el cristianismo es calma, que el cristianismo es venir a la iglesia y escuchar un sermón y que nos prediquen o que nos expliquen o que nos enseñen lo que quiere decir un pasaje determinado. Y lo que dice este pasaje del apóstol Pedro es que el cristianismo es acción. El cristianismo es algo que está en continuo movimiento. Y para el apóstol Pedro le parece que es tan importante que dice varias cosas. Dice, número uno, que cuando escribió esto, el Señor le había mostrado que ya le quedaba poco tiempo en la tierra. Y dice también, dice que además de que sabe que el Señor ya le mostró que queda poco tiempo en la tierra para él, dice que sabe que estas cosas las conocemos y que Él quiere asegurarse de que siempre las recordemos y las pongamos por obra. Y es tan importante estas cosas que Él dice, estas instrucciones que Él da, que dice que quiere asegurarse, que se va a asegurar de que aún después de que esté muerto este Pedro, haya alguien que les esté recordando permanentemente las cosas que atañen al cristianismo. El cristianismo, como digo, no es pasividad, sino el cristianismo es acción. Y como podemos ver, podemos dividir este pasaje que leímos en dos partes. Yo titulé este pasaje, Haz tu parte. Y lo titulé de esta manera porque básicamente quiero enfocar la predicación a lo que nos toca a nosotros hacer como personas. El cristianismo, repito, no es estarse sentados y esperar a que Dios haga su voluntad en nosotros, sino que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios y llevarla a la obra. Pero para eso quiero que distingamos perfectamente las dos partes. La primera parte de este pasaje es la parte que le correspondió hacer a Dios. Vamos a leer
en los versos del 3 al 4, 3 y 4, para ver la parte que le tocó a Dios. Miren lo que dice. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles son estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Bueno, quiero mejor empezar diciendo que Dios nos ha dado dos cosas que son necesarias para nosotros, muy necesarias. La primera son las cosas para que nosotros tengamos vida. No me refiero a la vida del latido del corazón, sino a la vida eterna. Entonces, este pasaje de Pedro dice, todas las cosas que nos son necesarias para la vida y para la piedad nos han sido dadas por Dios. La primera, digo, es las cosas necesarias para que nosotros tengamos vida. ¿Cuáles son esas cosas necesarias para que nosotros tengamos vida? Primeramente, el reconocimiento de nuestros pecados. Esas cosas nos han sido dadas por el Espíritu Santo, para que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Número 2, nos ha dado el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que nuestras obras nos han alejado de Dios y que la voluntad de Dios es que estemos cerca de Él, nos ha dado el arrepentimiento para, valga la redundancia, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal para acercarnos al Señor. Número 3, nos ha dado la vida eterna mediante Jesucristo, mediante el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Nos ha mostrado que es imposible que por nuestros esfuerzos, que por nuestras fuerzas, nosotros podamos llegar a Dios. Es decir, nos ha dado el medio idóneo que es la muerte de Jesús en la cruz. Número 4, y podríamos enumerar muchas cosas más, pero nos ha dado, por ejemplo, el bautismo, por medio del cual hacemos una confesión delante de nuestros hermanos, delante de ustedes. Cuando pasamos aquí a bautizarnos, hacemos la manifestación externa la expresión externa de una manifestación interna. Es decir, estoy muriendo a los ojos de ustedes y a los ojos de Dios a mi vida pasada, cuando yo soy sumergido en el agua. Y cuando salgo del agua, estoy haciendo manifiesto que estoy naciendo a una nueva vida. Esas son las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué más cosas pertenecen a la vida? El arrepentimiento de las obras muertas. Todos nosotros sabemos que no es por buenas obras que nosotros vamos a llegar ante la presencia de Dios. Esas son las cosas que pertenecen a la vida y de las cuales el apóstol Pedro dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Si ya sabemos cuáles son las cosas de la vida, ahora pregunto si sabemos también cuáles son las cosas de la piedad. Las cosas de la piedad es lo que está después de nuestro nuevo nacimiento, de estas primeras cosas que mencioné, del arrepentimiento, del conocimiento del pecado, del arrepentimiento de las obras muertas, de la resurrección de Jesús para darnos vida, de esas cosas que pertenecen a la vida. Las cosas que pertenecen a la piedad son las cosas que siguen después. ¿Qué cosas siguen después? Por mencionar solamente algunas: el gozo, la paz, la paciencia, el amor, son cosas que pertenecen a la piedad. Pero quisiera definir mejor lo que quiere decir la palabra piedad. Que encontré en el diccionario una que me gustó mucho porque creo que lo explica bien claramente. ¿Qué es vivir conforme a la piedad, o qué son las cosas que pertenecen a la piedad? Dice que la piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Es decir, después de que yo he sido salvo, después de que entiendo las cosas que pertenecen a la vida, el vivir conforme a la piedad significa vivir con el tierno amor de Dios en nuestras vidas, pero para hacerlo manifiesto a todo el mundo, con todas las cosas que esto implica, con todas las cosas que esto implica. Es decir, quien quiere vivir piadosamente es alguien que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, después del nuevo nacimiento. Porque mucha gente, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo percibo en muchos de nosotros, en muchos de los que estamos aquí y en muchos de los que estuvieron en el primer culto, y en muchas de las mujeres que no están, y en muchos de los hombres que no están ahorita y que no vinieron ni al primero ni al segundo, que pensamos que el cristianismo es
ya me bauticé, mañana, hoy en la tarde voy a ver qué hago en el cine, mañana voy a la escuela o me voy al trabajo, pero no me acuerdo para nada de cosas de la piedad, es decir, cosas en las que Dios quiere que yo esté pensando de día y de noche para vivir conforme a su voluntad. No, yo estoy preocupado por vender mis seguros, por vender lo que yo tenga que vender, hacer la obra que yo tenga que hacer. Eso es lo que a mí me importa. Ya el siguiente domingo se subirá alguien al púlpito y me explicará qué es lo que Dios quiere de mi vida, pero yo vivir piadosamente en la semana, no. Y ese es un gran error que tenemos. Si nosotros pensamos de esta manera, es un grave error el que tenemos. Y es tan importante que el apóstol Pedro lo dice que, nuevamente le repito, que el Señor ya le avisó que ya se va. Él quiere asegurarse de que los que lo están oyendo se acuerdan de esto y dice que es tan importante que va a asegurarse que aún después de muerto alguien les venga a recordar estas cosas que en ese momento parece que los hermanos entienden. Sigue adelante el hermano y dice, pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a conocer por medio de Jesucristo. Dice, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, este medio que usó el Padre, es decir, de Jesús, nos ha dado a conocer cosas que pertenecen a la vida, es decir, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero en lo que son cumplidas esas promesas de tener vida y tener abundancia, nosotros estamos esperando, y muchos están esperando con los brazos cruzados, y lo que Dios quiere es que estemos esperando, pero activamente, para ser no solamente salvos, sino ser también participantes, dice, de la naturaleza divina. Mira lo que está diciendo, esto es muy importante. Esto es el centro de lo que debiéramos entender que es el objetivo en la tierra. Si tú piensas que vas a ser participante de la naturaleza divina, viniendo cada 8 días a la iglesia y escuchando atentamente el sermón, pero sin hacer nada, estás equivocado. ¿Estás qué? ¿Por qué estás equivocado? Porque para que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina, quiere decir que nosotros tenemos que, de cierta manera, labrar o forjar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál crees que sea la naturaleza divina? Fíjate, ¿qué entiendes por naturaleza? Como que te lo quiero sintetizar como decir lo siguiente, como la esencia de Dios. ¿Cuál sería la esencia de Dios? En la mañana dijeron, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero no es su esencia. ¿Sabes cuál es su esencia? ¿Sabes qué es lo que lo convierte en Dios? Sin que sea así de esta manera. No sé usar, soy torpe de palabras, no sé cómo definir esto. Pero dice el libro del Apocalipsis que en el cielo hay unos seres que están de día y de noche postrados delante de Él y que están diciendo, Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor, es, el que era y el que ha de venir. Y dicen otra vez, día y noche, dice que se postran, se levantan, se postran, se levantan y están de día y de noche diciendo, y dice que Dios quiere que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. ¿De qué naturaleza divina querrá Dios que nosotros seamos participantes? De su santidad. De su santidad. Porque dice en otro versículo, en otro pasaje, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad, te pregunto, ¿la vas a obtener escuchando cada 8 días aquí sentadito, bien peinado, bien perfumado, bien bañado, un sermón? El cristianismo no es pasividad, el cristianismo es acción.
Todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, a la salvación y a lo que sigue al día siguiente de la salvación, vamos a suponer, hoy te conviertes, hoy eres salvo, hoy hay fiesta en el cielo, y Dios está contento, tú estás contento, todo el mundo está contento, te vas a dormir y al día siguiente empiezan las cosas que pertenecen a la piedad. Es decir, a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo de Dios. Y dice que todas esas cosas, las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas mediante Jesucristo, mediante la obra de Jesucristo, para que seamos, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, o sea, para que seamos santos en algunas cosas de nuestra vida, en toda. No solamente cuando venimos aquí el domingo con cara de santos, sino también mañana lunes, frentes al vendedor de siempre, o al jefe de siempre, o al mala onda de siempre, o a lo que necesitan a Dios, que son las cosas que nos ha dado para la vida y para la piedad. Él hizo su parte, nos las ha dado, nos ha dado las promesas, y ahí están todas escritas. Ahora, haz tu parte. ¿Qué parte es la nuestra? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué nos toca hacer para tener un cristianismo no pasivo, sino activo? Vamos a leer lo que sigue, dice, haz tu parte. Verso 5. Ustedes también, poniendo toda ¿qué? ¿Qué quiere decir que seas diligente? Poniendo toda diligencia. Primero, toda atención. Segundo, todo deseo de hacer las cosas. Que cuando te digan brinca, brinques. Que cuando te digan siéntate, te sientes. Toda diligencia, estar atento a poner por obra, no a escuchar, sino a que lo que escuches lo pongas por obra. Repito, dice, vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjate cómo la base de todo, esto que voy a decir es la base, es decir, la fe es la base de todo. ¿Por qué? Porque si tú estás en este lugar, es porque las cosas que Dios ha dado para tu vida, las has tomado. No sé si me doy a entender. Todos los que estamos aquí de una o de otra manera tenemos fe. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido al Señor, le hemos dicho, Señor, yo soy pecador, Señor, yo reconozco que para que puedan ser borrados los pecados de mi vida necesito de tu sangre para que borre mis pecados. Señor, yo quiero hacer manifiesto esto delante de mis hermanos, nos hemos bautizado porque tenemos, ¿cuál es la base? Fe. Dice, por tanto, todos ustedes poniendo atención, poniendo empeño en hacer las cosas, añadid a vuestra fe, a esa base que ya tienes, añade a tu fe ¿qué? Virtud. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que tienes que añadir a tu fe. ¿Qué quiere decir esto de virtud? Que tienes que añadir virtud a tu fe. Mira, yo malentendía esto, yo entendía esto como un hombre o una mujer que es un virtuoso del violín o del piano. Quiere decir que es una gente, una mujer o un hombre que tocan admirablemente bien el piano o el violín. Vamos a ver lo que dice el diccionario sobre la palabra virtud. Dice que la virtud es fuerza, vigor o valor. ¿Qué quiere decir la palabra virtud? Vigor o valor. Entonces, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? ¿Por qué dices que tienes fe? Porque ya hice una confesión al Señor, me bauticé, me convertí. Eso es lo que me hizo tener vida. Me arrepentí de mis pecados. Entonces ahora tienes que añadir a eso, ¿qué? Fuerza, valor, vigor. Mira cómo el cristianismo no es de sentarte a esperar que te caiga el valor
el vigor o la fuerza. Es algo que ¿qué? Que tienes que, ¿qué? Añadir. Tienes que añadir. ¿Será una virtud llegar temprano al culto? Y si no, y si eres de los que llegan, ¿a qué hora empieza este culto? Y si llegas a las 12:10, ¿tienes fe? Primero, la base, ¿tienes fe? Sí, porque te bautizaste, te convertiste, hiciste una manifestación de los hermanos. Ahora, añade ¿qué? Fuerza, valor, vigor. Te falta añadir a tu vida virtud en el sentido de la hora a la que llegas. Ya empezar. No, pues si para eso estamos predicando, para eso estamos desmenuzando, para saber en dónde está mi error, para ponerlo a arreglar, para arreglarlo yo. Señor, arréglame esto de que yo llegue temprano. ¿Te lo va a arreglar? Si tú eres el que tienes la fe, ahora te toca a ti añadir en lo que sea necesario. ¿En qué otra cosa te necesitas añadir virtud? Ya les dije que por fin descubrí que no es que se sepan la Biblia, que porque no la traen. No es porque se la saben ya de memoria. Es porque, ¿sabes qué? Que como no leemos en toda la semana, el domingo en la mañana no la encontramos, no sé dónde la dejé. ¿Quién sabe desde cuándo no la leo? ¿Se requerirá de virtud para leer todos los días la Biblia? ¿De fuerza, de vigor, de decisión? ¿Quién es el que te la va a añadir? ¿Dios? ¿O lo tienes que decidir hacer? ¿Y será que para la oración es lo mismo? ¿Tienes fe? Añade a esa fe ¿qué? Fuerza, valor, vigor, o sea, añade virtud. Díganme, ¿quién se muere de ganas de levantarse media hora más temprano para orar? Así que digan, no, es más, no media hora, hermano, 2 horas, voy a dormir 2 horas menos. ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que depende de una decisión que yo tome el levantarme media hora, 15 minutos, 10 minutos antes? Eso es añadir a tu fe virtud. Porque depende de una decisión tuya. Dios es el que te está diciendo las instrucciones. ¿Tienes fe? Añade a tu fe virtud. Leer, levantarte más temprano, orar, hablarle por teléfono a los hermanos, ir de visita a casa de los hermanos, decidir ir a la concha o decidir ir a predicar, decidir no hablar con malas palabras en la escuela, en el trabajo, comportarme de otra manera. Es añadir a la fe. ¿Ya está ahí? Y a la virtud añade conocimiento. Mira, es un error el pensar que, mira, dice la Biblia lo siguiente, dice que en una ocasión el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sabes por qué le faltó conocimiento? Porque esperaban que cuando fueran a la sinagoga o cuando fueran al templo, allá en el templo les explicaran el pasaje. Ellos no estaban dispuestos a inquirir delante de Dios para entender las cosas. Y mucha gente viene aquí y se ufana de que por fin entendió el pasaje cuando el pastor o el hermano o la ayuda o como le quieras decir, te explica un pasaje. Ah, por eso me gusta que predique él, porque a él sí le entiendo. Y estás cruzado de brazos y dices, ojalá y predicara cada 8 días, porque entonces entendería todo. Y dices, Zafín, zafado, es perdonado. Cuando dice, añade a tu fe y a la virtud, ruega para que el hermano predique cada 8 días. Eso dice.
Dice que tú eres el responsable de añadir a la virtud. Oiga, hermano, es que es muy difícil entender la Biblia. A ver, entonces tú estás negando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio que Jesús dio el Espíritu Santo, el cual nos iba a explicar. A ver, ¿quién vota porque todas? ¿Quién vota porque algunas? Nos va a explicar todas las cosas. Mira, yo creo que en la iglesia hay un ministerio que es el del maestro. Y el maestro tiene una gracia, una gracia. ¿Qué es una gracia? Es un don no merecido, es un regalo de Dios. El maestro es un regalo de Dios, como lo es el pastor, como lo es, pero el maestro es como que visible porque explica y todo el mundo entiende, o dicen que entiende, ¿no? Entonces, si Dios quisiera que fuera el entendimiento del conocimiento de la palabra en todos nosotros a través del maestro, pues entonces pobre maestro, porque no tendría tiempo de dormir, porque estaría de continuo explicando. Y como te dije hace rato, nos dio el Espíritu Santo, que es el que nos va a explicar todas las cosas. ¿Cuál es la función del maestro? De sentar las bases de la doctrina. No de continuo estar explique y explique y explique y explique, porque nunca vamos a acabar y ni el maestro lo entiende todo. Hay pasajes que son así medio complejos y que dices, a ver, ahora sí échenme al maestro a ver qué dice. Y el maestro no es que te va a dar una respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser el arrebato? ¿Antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o después de la gran tribulación? Échenme al maestro. ¿Y el maestro qué es lo que te va a decir? El maestro lo que te va a decir es, pues no se sabe, chavo. Hay pasajes que parece que apoyan antes de la tribulación, hay pasajes que apoyan que es durante la tribulación y hay pasajes que apoyan que es después de la gran tribulación. Es que así, mis chavos, vamos a ponernos en santidad, estudiando, obrando lo que Dios quiere y estemos preparados. Pero el conocimiento de que si debo perdonar a mi hermano o no debo de perdonarlo, necesitaré de un maestro o simplemente de la lectura diaria de la palabra. Para dar ofrendas, necesitaré del maestro. Para dar diezmos, para perdonar al hermano, para no robar, para darme la medida apretada. Si soy yo mercader, valga la redundancia, si yo vendo en el mercado jitomate, ¿debo de dar kilos de 900 gramos? ¿Se vale? ¿Necesitaré de un maestro que me lo explique? ¿O no será que yo voy a base de la fe que tengo, de la virtud y de que estoy añadiendo a la virtud, ¿qué? Añadid a vuestra fe. ¿Cómo dice el pasaje, hermanitos? Añadid a vuestra fe y a la virtud. ¿Será que necesito que para adquirir el conocimiento de vender kilos de a kilo y no de 800 gramos, necesito que venga el maestro a explicármelo? ¿O será que yo solo lo puedo entender si leo diariamente la Biblia? Pero para leer diariamente la Biblia necesito valor, fuerza, decisión. O necesito también del maestro. O necesito del pastor que me hable. O necesito del apóstol que venga de una orden superior. O necesito del profeta que me diga, eres medio flojito y no estás dispuesto a usar media hora antes de tu tiempo para dárselo al Señor. ¿De quién depende? ¿No? Y dice, añadid a vuestra fe ¿qué? Y a la virtud y al conocimiento. ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve saber lo que debo de saber si ya que lo sé, no lo hago? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, dice, no saben cuánto me gocé con el dinero que enviaron,
sabiendo que delante de Dios esto sube como un olor grato delante de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de dinero está hablando? ¿Diezmos u ofrendas? Ofrendas. Es una ofrenda. Y luego les dice, ¿saben ustedes que hay hambre en Jerusalén? Y yo les propongo que hagamos una colecta. Y quiero que se pongan listos, porque quiero que para cuando lleguen los hermanos que van a recoger el dinero para llegarlo a Jerusalén, no los hallen a ustedes en ese momento de que, híjole, ¿sabe qué? Que dejé el dinero en la casa. No, quiero que los hallen a ustedes listos, que hayan apartado su dinero. Todo eso nosotros lo sabemos. ¿O no han oído nunca hablar de las ofrendas? Entonces ya tenemos el conocimiento. Ahora lo que nos falta es el qué. El qué, ahí dice, hermanos, dominio propio. Porque Pablo da una instrucción clara y dice, quiero que cada primer día de la semana apartes el dinero conforme haya sido ¿qué? Prosperado. Eso es conocimiento vil. Ese es un simple conocimiento. ¿En dónde viene el dominio propio? En que cada primer día de la semana, según haya sido prosperado, apartes el dinero. Eso se llama dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El no dejarme llevar por mi voluntad, por mi deseo. No solamente basta con tener el conocimiento. El conocimiento de amarnos los unos a los otros lo tenemos desde cuándo, ¿o no? Amaos los unos a los otros, la primera de Juan, en muchas partes está en el Evangelio de Juan, en muchas partes está eso de amarnos a los otros. ¿En dónde está el dominio propio? En saludar a aquel que te quedó a deber 50 pesos, ¿o no? En saludar a aquel que te sacó la lengua. En saludar y en amar a aquel que no piensa como tú. En saludar, en amar a aquel que no es como tú. Pero porque tú sabes, porque tienes el conocimiento. Añadid a vuestra fe ¿qué? ¿Qué? Y a la virtud y al conocimiento, dominio propio. No basta saber, hay algo más después de saber. Pero aquí habemos muchos que acaba el culto y nos vamos. No, es que hermano, yo soy muy vergonzoso, soy muy penoso. Yo te voy a decir, si tú fueras el anfitrión de una fiesta, ¿no pasarías a cada mesa a hacerle plática a tus invitados? ¿Qué les dirías? Guaraguara, ¿cómo están? No. Pasarías y, ¿todo bien? A la mesa. ¿Les sirvieron bien? ¿Les falta algo? Sí, ¿sabe qué? Ya se nos acabó la copa. Mandas al mesero, ¿no? Para que le atienda. Eso es actuar. Pero nosotros aquí somos incapaces de saludarnos. Muchos, Muchos. No digo que todos, pero muchos somos incapaces de saludarnos. ¿Quién sabe qué dejaron tienen pretexto? Algo dejaron en la lumbre, dejaron la lavadora prendida, algo dejaron. Pero si tú fueras el anfitrión de una fiesta, pasarías mesa por mesa diciendo, ¿te atendieron bien? Es lo único que te pedimos. Es lo único que te pido que hagas aquí. Que te digas, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Tiene alguna necesidad para que ore por usted? Y no es que te las estés dando acá de, ay, súper espiritual, no. ¿Quieres tener pretextos para iniciar una plática? Pregunta eso. Pregunta eso. ¿Tienes alguna necesidad? Pero no salgas así como, a ver cuánto quedó en la América. Porque así salimos muchos. Añadida a vuestra fe, ¿qué? A la virtud, al conocimiento, al dominio propio, paciencia. No te desesperes. No te desesperes. Ten misericordia de ti mismo.
Y así como lo tienes de ti mismo, tenla de otros. No, después de la predicación que dio el hermano, ¿cómo es posible que haya pasado y que no me haya saludado nuevamente? ¿Tenle qué? Tenle paciencia. Como no te saludó, dentro de 8 días tú ve y búscalo. Y si se te olvidó, híjole, no te condenes, no digas, ya me fui al infierno. No, cálmate, tente. Oye, no estoy dando permiso para pecar, ¿eh? De que digas, no, es que fui a ver a las muchachas y pues me metieron y me forzaron y... No, y como me dijo que me tuviera paciencia, ay, momento. O sea, no te hagas. Lo que yo te digo es que si tú tienes la disposición de amar al Señor y fallaste, tente paciencia. Dios no te va a condenar, Dios está dispuesto a perdonar. Dice la carta a los Hebreos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? ¿Que merecemos? Es un don inmerecido. Entonces dice, acércate confiadamente al trono en donde se dan los regalos no merecidos para alcanzar misericordia. Y después dice más adelante, dice, pues en cuanto él mismo, hablando de quién, de Jesús, dice, pues en cuanto Jesús mismo fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es permiso para caer en la tentación? No oigo. No, en ninguna manera. Pero si todo tu corazón es no caer y caes de alguna manera, Dios es poderoso para socorrer al que es tentado. Es decir, no para después de la caída, sino para antes de la caída. Para socorrerte cuando eres tentado, por cuanto Él mismo fue tentado y sabe lo que es la tentación. Añadid a vuestra fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio y a la paciencia. ¿Sabes qué? No pierdas de vista. No debes de perder de vista que todas estas cosas son para amar a Dios y no para agradarte a ti mismo. Es un peligro en nuestra vida el decir qué bueno soy. Ay, ya saludo a todos, hombre, que te sacaste un 10 horas, sí. Eres espiritual. No, hacemos las cosas por piedad. ¿Qué dijimos que es la piedad? Hacer las cosas para agradar a Dios. No es para agradarnos a nosotros mismos, es un peligro que el apóstol Pedro nos recuerda. Ya que has hecho todas estas cosas, que ahí la llevas, puedes caer en la tentación, puedes caer en el problema de estarte agradando a ti mismo, cuando al que debes de agradar es a... Ahora sí saludaste a todos, mi chavo. Hombre, vas a entrar al cielo, pero sí, con trompeta te van a estar esperando. No, espérate. Porque es una ordenanza de Dios de amar a los hermanos, lo hago para agradar a Dios, no para agradarme a mí mismo. No te vayas a poner ahí en tu casa un calendario de decir, tengo que saludar a todos para de aquí al 30 de octubre, porque entonces te estás, ¿qué? Agradando a ti mismo. Te estás poniendo metas que Dios no te pone. Debes de amar a todos incondicionalmente. Incondicionalmente, ¿qué quiere decir incondicionalmente? Sin condición. No, lo amo si me saluda. Si no me saluda, zafín zafado. No. Aquí no hay condiciones, porque si pones condiciones, te estás agradando a ti mismo. Y por eso que te dice que añadas piedad. A la paciencia, piedad. No te olvides que no se trata de agradarte a ti, se trata de agradar a Dios. A la fe, ¿qué debemos de añadir? Virtud. Y a la virtud, y al conocimiento, y al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, afecto fraternal. Nada de que me cae gordo. Hermano,
¿Qué es el afecto fraternal? El amor que nos tenemos entre todos nosotros. No valen pretextos. No valen pretextos de ollas, de esposos, de monstruos en la casa, ¿cómo se dicen esos? Como Shrek, ¿qué es? Ogros en la casa, que no permiten que lleguen ni 30 segundos después, porque dice amor fraternal, afecto fraternal. Que tengas verdadero afecto por ti que estás aquí y te voy a procurar. No se trata de besos y de empalagos, ¿eh? Estoy hablando de suplir necesidades. Y si de verdad tienes un ogro, y si de verdad dejaste la olla de los frijoles, y si de verdad tienes una fuga de gas, y si de verdad todo lo que digas, siempre existirá el teléfono, siempre existirán las cartas, siempre existirá el internet ahora los más modernos, pero si no, los antiguos como yo sabemos escribir y sabemos cómo se escribe una carta. México, Distrito Federal a la derecha, estimado a la izquierda, en el sobre la dirección va al centro, el remitente va en el sobre, en la esquina superior izquierda. No nos hagamos. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que añadir ¿qué? Amor. ¿Por qué es importante estas cosas? Mira, vamos a leer por qué son importantes estas cosas. ¿Por qué el apóstol Pedro dice que aún después de muerto va a dejar a alguien que les esté recordando estas cosas? Primero pregunto, ¿procuras tú estas cosas? La pregunta nada más te admite una o dos respuestas, o sí o no. Tú contéstate a ti mismo, ¿tú procuras estas cosas? A tu fe añades virtud, a la virtud, ¿ya se les olvidó? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. ¿Lo haces tú? ¿Lo haces? Contéstate sí o no. Dice, si tu caso es que no procuras tener estas cosas, entonces el verso 9 dice lo siguiente. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy ¿qué? O sea, es un ¿qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, en eso que dices que te hizo cristiano, ya se te olvidó. Y Dios te recomienda lo siguiente, verso 10. Si tú estás en este caso de que no añades a la fe virtud, a la virtud conocimiento, te dice que eres ciego en pocas palabras y que has olvidado la purificación de tus primeros pecados. ¿Qué te recomienda? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No vas a caer jamás. Es que sabe qué, hermano, que se me presentó una güera rubia, encuerada, y bueno, pues no tuve otra. O se me presentó un chavo güero, rubio, como se lo he pedido al Señor, gracias a Dios, y no tuve de otra. Dice que ¿qué? Que haciendo estas cosas no vas a caer. ¿Cuándo? Nunca, jamás. No vas a caer jamás. Por eso la importancia de Pedro dice, ya me dijo el Señor que me voy y les recuerdo estas cosas, no porque no se las haya dicho, pero aún después de muerto me voy a asegurar de que alguien les esté recordando estas cosas porque son muy importantes. Porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Verso 11, porque de esta manera, haciendo estas cosas, te va a ser entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que te va a ser puesta una puerta muy grande, va a ser amplia tu entrada, o sea, vas a tener cosas de sobra para poder entrar, razones de sobra. Verso 12, eso que te digo, no lo eches en saco roto, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis. O sea, estas cosas no nos hagamos, ya nos las sabíamos. Yo ya había predicado de esto, pero como ya se nos habían olvidado, como no estamos atentos a la piedad, que es lo que quiere el Señor, por eso lo estoy repitiendo, en mi caso. Para ustedes y para mí, no crean que porque yo sí soy muy salsa. No, no, no. También me las estoy recordando. Y luego dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, aunque las estés haciendo, estas cosas son para confirmarte que es muy importante y que debes de hacerlo. Verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es decir, si te estás cayendo dormido, si no estás poniendo atención, si se te han olvidado estas cosas, aquí estoy yo para decírtelas, dice Pedro. Aquí estoy yo para decírtelas, dice Pedro, para que despiertes y pongas atención en estas cosas que son muy importantes. Verso 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha adelantado. A ver, no se refiere solamente a Pedro, ¿eh? ¿Cuántos años te quedan de vida? ¿Y a ti? ¿Y a ti, Olivo? Entonces, todos sabemos que nos vamos. Por eso es importante que pongamos atención a esto. Es necesario que pongas atención. Mira, te cuento rápido. Una amiga de la preparatoria de mi hija se fue a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Y entonces resulta que le habla la amiga a mi hija, le dice, ¿qué crees que pasó? Dice que uno de mis amigos de la carrera, y está estudiando diseño gráfico en la Ibero, padecía convulsiones. Y entonces el viernes se fue a una fiesta, llega tarde el sábado, se acuesta a dormir el sábado en la mañana, la mamá no lo quiere despertar, el chamaco no se levanta en todo el día del sábado, en todo el día del domingo, y entonces el lunes entra la mamá a tocarle para levantarlo para la escuela y el chamaco está muerto. Y la mamá lo que hace es que acoge la BlackBerry del hijo y le manda un pin a todos sus contactos y les dice, oigan, pues tienen un mes de conocer a mi hijo, pero mi hijo ya se murió y quiero invitarlos a todos al velorio y al entierro. Y ahí fueron todos los chamacos al chilladero y bueno, ya sabrán cómo se puso. ¿Sabía este chavo que se iba a morir? ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? ¿Ya te lo avisó el Señor? Entonces es importante que pongas por obra estas cosas porque nadie sabe ni el día ni la hora y no vaya a ser que mañana nos vayamos a morir y pues no lo hicimos. Verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es importante que te acuerdes de estas cosas. Es importante que estés de continuo tratando de agradar al Señor y no agradarnos a nosotros mismos. Así es que si algo vas a hacer, añada a tu fe. ¿Qué sinónimos usamos para virtud? Fuerza, valor. Añada a tu fe, fuerza, valor, determinación. A la fuerza, valor, determinación añade, y al conocimiento, y al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, afecto fraternal. No se vale que te vayas sin saludar hoy a uno que no saludas, a uno, no a toda la iglesia, a uno, no sea que si de verdad se te vayan a quemar los frijoles. Y al afecto fraternal, vamos a ponernos en pie. Porque haciendo estas cosas, ¿cuál es la promesa? Porque haciendo estas cosas, no caeré jamás, repítelo, no caeré jamás, porque haciendo estas cosas, ¿cómo no vas a caer nunca? ¡Ey! ¿Cómo no vas a caer nunca? Haciendo estas cosas, no viniendo a oír. ¿Cómo? Haciendo. El cristianismo es acción, no es pasividad. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros el recordarnos estas palabras.
Que tu Espíritu Santo esté de continuo recordándonos, Señor, el poner por obra estas cosas, para que de esta manera, Señor, no caigamos jamás. Y que cuando estemos en el cielo, Señor, seamos también de esos que van a arrojar sus coronas delante de ti, diciendo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. Porque no va a ser por nuestro esfuerzo, Señor, sino por tu gracia y por tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.